Estos son los datos de nuestro tema del día de hoy. En Sudamérica, México y Brasil han liderado en números de obras y montos de inversión los proyectos de infraestructura en los años recientes. Existen alrededor de 200 conflictos en América Latina derivados de megaproyectos mineros. El presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el que se contempla una inversión de recursos por 7.7 billones de pesos. De realizarse esa inversión, se duplicarían los recursos erogados en el gobierno de Felipe Calderón en este rubro. Los 3 estados de la República que recibirían mayor partida presupuestal son Campeche, Tabasco y Veracruz. En la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos se han emitido hasta ahora 4 sentencias relacionadas con comunidades indígenas, propiedad comunal y megaproyectos. En los últimos años han aumentado los litigios judiciales motivados por afectaciones a los derechos humanos causados por la realización de megaproyectos. El caso de la presa La Parota y el conflicto actual en Sonora por la defensa al derecho al agua de la tribu Yaqui son 2 ejemplos emblemáticos. Estos fueron nuestros datos y nosotros vamos contigo, Pedro. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio. Silvia, a ver, hablábamos de los megaproyectos, hablábamos que detrás de ellos hay grandes intereses, hay poderes, previsiblemente hay actos de corrupción, pero que su efecto más nocivo tiene que ver con la afectación concreta de derechos a las personas. Ayúdanos a entender por qué decimos eso, o por qué, en dónde se ubican estas violaciones. Sí, bueno, las violaciones se fueron ubicadas ya en su momento, como decíamos, por la Comisión Mundial de Represas. La más obvia era, por así decirlo, el empobrecimiento de la población que sufre estos proyectos, y ubicaban también un número inmenso de desalojos, entre el 40 y 80 millones de personas desalojadas en el mundo por presas. Claro, ¿por qué esta diferencia de entre 40 y 80 millones? Hay un mundo de gente, porque es muy difícil tener registros, por ejemplo, nacionales en relación a los desalojos. En México no existe un registro, por ejemplo, y así en muchos otros países. Entonces, a raíz de los desalojos forzosos, violación del derecho a la vivienda, pero no solo, obviamente hay violación del derecho al agua en muchas ocasiones cuando se reubican personas, por ejemplo, en lugares que no cuentan con las fuentes de agua. Hay violaciones del derecho a la alimentación por la misma razón, cuando no se regresan tierras iguales o mejores a las que las personas tenían en el lugar previo. Pero además de eso, antes, por ejemplo, de un proyecto, normalmente se vive falta de información, falta de derecho a la consulta, que hay que considerar que no es solo para pueblos indígenas, sino que ya se está abriendo, por ejemplo, en los lineamientos del ex relator de vivienda sobre los proyectos de desarrollo, se habla de la necesidad de consultar a los afectados en general. Entonces, información, consulta, criminalización, violación al debido proceso, una serie, por lo tanto, de derechos que se violan cuando se busca imponer un proyecto, y otros que se violan después, como los que tienen que ver básicamente con derechos económicos, sociales y culturales en el momento en el que ya el proyecto está en operación. Me parece clarísimo y además muy elocuente el cuadro que dibujas. Hay allí una beta que me gustaría, Rodrigo, quizá detenernos en ello un minuto. Habla Silvia con mucha insistencia de la importancia de la consulta, de la participación, de la información, que pues nos lleva a reflexionar sobre una noción de democracia, de adopción de decisiones colectivas de manera corresponsable y participativa. Por ahí es por donde podemos encontrar, digamos, una beta para reflexionar sobre cómo enfrentar estos temas. Sí, es evidente en la puesta en marcha casi de cualquier megaproyecto la violación de estos derechos a los que te refieres, a los que te refieres tú, y se demuestra a partir de ellos cómo el modelo también, digamos, dominante de democracia representativa basada en la lógica de los partidos políticos y los ciudadanos yendo cada 3 años a depositar su voto, cómo es absolutamente insuficiente para la discusión política de todos estos proyectos y de todos estos procesos. A los pueblos se les niega reiteradamente la posibilidad de incidir, de participar, de ser consultados, de que su consentimiento se tome en cuenta en cada uno de estos megaproyectos. Por eso decimos que el modelo de democracia representativa es un modelo insuficiente. Lo que estos proyectos también plantean es la necesidad de ir repensando el modelo democrático a partir de lógicas participativas sobre lo local. Los pueblos tienen mucho que decir. Eso me llama mucho la atención. Subrayas mucho el tema pueblos, no que no existan, pero mi punto sería el siguiente: estos megaproyectos solo afectan
a las comunidades organizadas con modalidad de pueblos, digamos? No, perdón, estoy utilizando la categoría de pueblo de una forma muy general, pero cuando digo pueblos me estoy refiriendo a comunidades campesinas, indígenas, me estoy refiriendo a barrios, barrios periféricos sobre todo. Ahora, disculpen, pero en el Mundial de Fútbol se está viendo la reacción de la población urbana brasileña pobre que está pidiendo menos juego y más inversión eso tú social. lo advertías ya hace algunos minutos, es decir, que inicia quizá, no sé si cronológicamente, pero como un problema de pueblos indígenas, pero que se ha ido ampliando, digamos, Claro. la organización de reclamo, ¿no? Y la Supervía aquí en la Ciudad de México ha visto organizado, por ejemplo, un sector de académicos que vivían en esa zona de la UNAM y que se organizaron con los pueblos, digamos, originarios, por así decirlo, que vivían en esa zona en contra de una obra que los estaba afectando y que era cuestionable también por los impactos sobre los mantos freáticos. Es que es interesante, en realidad, cómo es algo que tiene una afectación, porque lo que quiero generar también es un poco de empatía con el televidente, que tiene que ver con todos nosotros este tema. Absolutamente. Nos puede pasar mañana, digamos, de ser desalojados porque el gobierno de la ciudad decidió construir una nueva vía rápida de paga para, no sé, en esa ocasión de la Supervía era para que Santa Fe tuviera una vía de salida, una vía de acceso más sencilla y así puede seguir pasando. Adelante. No, y las afectaciones, digamos, no obvias, directas, que me quiten mi casa, pero la afectación, por ejemplo, de la destrucción ahora sí que de los pueblos indígenas y comunidades, que son un tesoro en este país. La presa Cerro de Oro, que se construyó hace 40 años, aniquiló al pueblo chinanteco. Las afectaciones ambientales que producen la minera megatóxica a cielo abierto en relación con nuestros ríos, porque la minera no solo es que utilice 100 litros de agua por segundo, una minera de oro de un tamaño medio utiliza 100 litros de agua por segundo. El problema es luego en los procesos de lixiviación de ese oro con cianuro, la contaminación masiva de aguas que luego llegan a nuestras ciudades. Es decir, los impactos están por todos lados, aunque no veamos la mega obra justo enfrente de nuestra casa o de nuestros ojos, ¿no? Un punto interesante tiene que ver, y tiene algo que ver con democracia, pero con otra noción, digamos, más institucional, representativa, tradicional, pero que tiene que ver con las opciones políticas que tenemos enfrente. Silvia, ¿encuentras que hay diferencias frente a este tema entre eso que llamamos izquierda, PRD y Morena, digamos, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional y sus gobiernos, o no? Digamos que, como recordaba anteriormente, no sé precisamente PRD, Morena. Si yo recuerdo, digamos, los debates de López Obrador en su momento, cuando quería ser presidente de la República, no parecía que estuviera realmente proponiendo un modelo de desarrollo diferente. Sí, como se está viendo ahora en el debate del petróleo, sí está en contra la izquierda de la privatización y entonces mantener en manos del Estado recursos en el caso petrolífero. Entonces, sí creo que se acerca a los gobiernos progresistas del sur de América que hacen lo mismo. O sea, pero, por ejemplo, a Cristina Kirchner le reclaman negocios mineros, digo, pero con mucha seriedad y además con una afectación supuestamente también. Y Correas también ha sido muy criticado por cambiar también de posición en relación a la minería. Y en el caso de Evo, un gran debate, una gran polémica por una autopista, si no me equivoco, también con afectación. Así es. No, y en México, en los gobiernos del PRD, en Morelos, por ejemplo, tenemos ahora este gasoducto que va a atravesar una zona de riesgo en el Popocatépetl y con una planta de generación de energía que es Huesca y que es un megaproyecto que está afectando a las comunidades, que no se consultó, que no hay información y que las personas que iniciaron procesos de defensa y, digamos, de lucha frente al mismo están encarcelados. Que esto es otro tema. Claro, claro. Todos los líderes que en un momento dado, defensores de derechos humanos, en un momento dado han decidido emprender una lucha por el aire, por la tierra, por el agua, por sus territorios, han sido o amenazados, están asesinados, o están encarcelados, o han sido encarcelados. De hecho, hay un informe relevante de la relatora de defensores de la ONU de 2013, justo enfocado en eso. De 2013, sí, muy reciente. ¿Y involucra el caso mexicano, entre otros? Absolutamente. Bueno, ya si tocaron el tema, es el cuarto informe de Margaret Secaglia. El sexto. El sexto, perdón, de Margaret Secaglia. Y lo tengo aquí anotado. A Margaret le resulta preocupante saber que los defensores están expuestos a atentados contra la integridad física
sufrir intentos de asesinato en Brasil y en Ecuador, ser asesinados en Brasil, Camboya, Salvador, Honduras, México, ser atacados en Brasil, México y en Nueva Guinea, sufrir amenazas de muerte, Brasil, Guatemala, México, y encarcelamientos arbitrarios, Ecuador, India, México, Nigeria. Acudir al Poder Judicial para enfrentar este tema, tanto lo que tiene que ver con la integridad física, la vida, la libertad de las personas que se ven directamente afectadas, como eventualmente como instrumento para frenar estas obras y para generar un contexto pues de litigiosidad diferente. ¿Es viable, Silvia? Digamos, los pueblos lo solicitan o los grupos organizados. Normalmente son pocos los abogados que defienden estos casos, pero hay una demanda muy grande de defensa frente a tribunales. Nosotros sí consideramos que es un camino, que no hay que dejar de utilizarlo, pero nos preocupa cómo está, digamos, qué está sucediendo en el momento en el que se logran decisiones favorables a los pueblos, a los grupos organizados, después de años de esfuerzos para llegar, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, tenemos el caso de la presa El Zapotillo, controversia constitucional, disculpen, que llega a la Suprema Corte para poner en discusión la altura de la presa, que según la Suprema Corte debería quedarse a 80 metros. Esa cortina permitiría no desalojar a los pueblos. Y hoy el gobierno de Jalisco y la Conagua están construyendo una cortina de 105 metros sin respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, claro, la situación es muy complicada. Prácticamente tenemos 4 casos de pueblos que han llegado a la Suprema Corte. Los Yaquis es otro en el que la Corte pide la consulta a los pueblos en relación con el acueducto, y en todos estos casos las autoridades no respetan las decisiones del máximo tribunal. Es tremendo, porque ahí sí esa es una falla brutal del Estado, porque estás hablando no solo del Poder Judicial, que ya sería importante en el caso de cualquier juez de distrito, de cualquier juez incluso local, sino que estás hablando de la Suprema Corte y de una desatención a sus sentencias. Perdón, solo una precisión para que el público, porque en el caso de los yaquis, la Suprema Corte exigió la consulta y la consulta se está llevando a cabo de una manera muy, digamos, no apegada a los estándares internacionales. El problema de los yaquis es que se debería, o sea, la Suprema Corte decretó ilegal en su sentencia el acueducto Independencia porque no tiene una manifestación de impacto ambiental. Y sin embargo el acueducto Independencia está funcionando y está trasvasando agua. Es evidente que de una ilegalidad lo que debería derivar de la sentencia de la Suprema Corte es la suspensión inmediata del acueducto y luego la puesta en marcha de la consulta, porque si no, no sería consulta previa, libre e informada. Eso es lo que hoy Conagua está desatendiendo. Es muy importante. Pero es gravísimo. Silvia, ¿qué hacer? Porque, bueno, más allá de, en verdad, se los digo, documentar, socializar, preocupar a nuestros televidentes, que me parece muy importante con un tema de esta envergadura, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para enfrentar este tema, para solucionar lo que hay que solucionar, pero al mismo tiempo pues para buscar otra ruta de desarrollo que no sea tan depredadora? Bueno, esto es una pregunta muy compleja y quizás voy a contestar de una forma demasiado simple, pero sí creo que el primer paso debería ser el debate nacional. No podemos efectivamente dejar a los legisladores y las legisladoras que desafortunadamente están sesionando en la noche, tomando decisiones muy relevantes para la nación, sin que se pueda dar un debate amplio como el que se está pidiendo, por ejemplo, en relación con la ley de hidrocarburos y muchas otras. Entonces, para empezar, yo no tengo obviamente la respuesta en relación a qué otro desarrollo, pero sí para empezar, reflexionar, abrir el debate en vez de cerrarlo frente a la matriz energética, frente al modelo que queremos, y sí mirar hacia los pueblos, hacia sus necesidades, hacia lo que están proponiendo. Claro que su forma de desarrollo está muchas veces, no siempre, pero en conflicto directo con el modelo que tenemos y que es el modelo dominante, y dijimos que prácticamente ni la izquierda logra zafarse, salirse de este modelo dominante. Por lo tanto, es un debate muy complicado, pero por lo menos abrirlo en vez de cerrarlo y tomar las decisiones entre pocos. Se nos está yendo el tiempo, Rodrigo, pero Silvia propone una ruta para abordar el tema, no necesariamente para solucionarlo, que viene desde abajo.
y ustedes me han descrito que este es un problema que en realidad se impone desde arriba. ¿Será viable desde abajo generar el contexto de contención, no solo de exigencia, para cambiar la ruta y el rumbo de desarrollo? Yo, desgraciadamente, en el contexto en el que estamos ahora, me parece que sí, que las propuestas alternativas y de salida y de, digamos, denuncia de violación de derechos para que cobremos conciencia como sociedad sobre lo que está ocurriendo alrededor de estos megaproyectos, es desde abajo. Desde arriba yo veo ahora muy complicado, en tanto que durante los últimos 40 años se ha venido produciendo un engarce entre poderes públicos y privados, multinacionales, ya lo he dicho varias veces, que tienen la posibilidad de capturar nuestros espacios de decisión desde el poder legislativo. Basta con ver la ley minera de 1992 o la ley de aguas de 1992. Son dos leyes para la privatización, en un caso del subsuelo y en el segundo caso del agua. Por lo tanto, la capacidad de incidencia que están teniendo estos megapoderes salvajes sobre nuestros poderes públicos nos hacen más bien tener que dirigir la mirada hacia abajo, confiar en lo que los pueblos están proponiendo, lo que los pueblos están planteando, sus formas de lucha, el gran debate que nos piden en cada caso abrir, y a partir de ello empezar, como dice muy bien Silvia, a tener ese debate nacional. No podemos estar, digamos que el ejemplo perfecto es en el momento cumbre de la discusión clave en este país sobre lo que será la energía, en el Mundial, con una estrategia, perdonando la palabra, chapucera, justamente con el objetivo de que la gente esté entretenida y no pueda discutir. Nos queda claro que lo que no podía moverse de fecha era el Mundial, pero sí la discusión. No, evidentemente. ¿no? Es decir, ahí hay un margen de maniobra que indiscutiblemente existía y es muy relevante. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero en verdad, Silvia, Rodrigo, me gustaría que esta no sea la única vez que traemos este tema observatorio. Creo que es un tema que tiene la máxima relevancia. Creo incluso que lo tenemos que abordar desde visiones multidisciplinarias y creo que tenemos también que hablar con los protagonistas, que ustedes de alguna manera lo son, de la defensa de esta causa, pero también con los afectados, con los interesados y con todas aquellas personas que por una u otra razón se han visto involucradas en este tema, sobre todo obviamente del lado de los afectados. ¿Cómo se viene el aeropuerto de Atenco? Pues este es un caso, Silvia, que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y me temo años. Bueno, pues este ha sido nuestro análisis en perspectiva. Como usted ha visto, estamos tratando un tema particularmente relevante, de urgente atención en nuestro país, como es el de los megaproyectos, e incluso no solo en México, sino en toda la región latinoamericana. Esto es Observatorio. Regresamos a nuestra sección desde el campus. Pues como hemos podido ver en esta sesión de Observatorio, no todo lo que brilla es oro. Las grandes inversiones, los grandes proyectos que prometen modernización y desarrollo pueden traer aparejado un daño real y sentido a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de muchas personas, normalmente de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de debilidad estructural. Por eso es importante reflexionar sobre el impacto de los megaproyectos en sociedades como la nuestra, porque lo que está en juego no es únicamente la modernización de unos, sino la inclusión de todos. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos acá, en TV UNAM, en Observatorio, el próximo martes a las 9 de la noche.